Buenas tardes, magistradas y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes a todos. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la séptima sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil señalada para el día de hoy, miércoles 30 de abril de 2025. Y en atención a la convocatoria de esta sesión, por favor, secretaria, sírvase de dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. Y 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. La magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. La magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Diego Cárdenas. Como siguiente punto que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrado, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 8 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con el toca del magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó un proyecto. Toca 1 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 28 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 169 diagonal 2024, dimanado del juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Los excepcionistas de iniciales ECR y TRC plantean la excepción de incompetencia por razón de materia bajo el argumento de que el asunto debe ser un procedimiento familiar, ya que debió tramitarse en un juicio sucesorio por intestado ante el fallecimiento de la persona de iniciales ACC. De la revisión del escrito inicial de demanda, se observa que el demandante de iniciales BCC, en su carácter de albacea de la sucesión intestada del referido ACC, compareció a promover un juicio ordinario civil con el fin de que, entre otras cuestiones, se declare la nulidad de una escritura pública respecto a la compraventa otorgada por el referido ACC y otro, a favor de uno de los demandados, cuyo nombre es de iniciales ECR, de un bien inmueble ubicado en la localidad y municipio de Opichén, Yucatán. Sin embargo, contrario a lo que argumenta, la acción instada en el presente caso es de naturaleza personal, ya que tiene por objeto exigir el cumplimiento de una obligación personal al promover en contra de los demandados juicio ordinario de nulidad de escritura pública y restitución del bien inmueble en comento, por lo que esa acción personal debe resolverse por la vía civil. Acción que se encuentra prevista y sancionada por nuestra legislación local en el Código Civil del Estado. Asimismo, el procedimiento a seguir se determina conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo cual el juicio de que se trata es de naturaleza civil. Por ende, para resolver el conflicto planteado, es necesario que se apliquen las leyes de la referida naturaleza civil, pues son las que determinarán la procedencia o no de los actos jurídicos planteados, resultando evidente la competencia por materia que ostenta la autoridad jurisdiccional de primera instancia. En tal virtud se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia de que se trata, declarar que la juez segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado es competente para conocer del referido juicio hasta su conclusión. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos.
A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mesa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Diego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mesa Herrera, quien enlistó 5 proyectos. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 29/2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 160/2016, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de negada apelación en contra del auto de fecha 13 de enero de 2025, en el cual no se admitió el recurso de apelación en contra del diverso auto de fecha 5 de diciembre de 2024. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, me permito someter a su consideración el proyecto relativo al TOCA 29/2025. Este TOCA deriva de la carpeta de la etapa de ejecución de una sentencia de un juicio extraordinario hipotecario promovido inicialmente por la persona con iniciales GJAM y por la persona RACB como apoderados generales para pleitos y cobranzas de una institución de banca múltiple, seguido por una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable como cesionaria de la institución bancaria y finalmente continuado por la cesionaria de la segunda persona moral nombrada, en contra de la persona de iniciales V, CRA y de la persona de iniciales IMMC. Mediante escrito presentado el 27 de noviembre de 2024, la actora solicitó que se declarara la apertura para ejecutar la sentencia y en consecuencia que se concedieran 3 días a la parte demandada para cumplir con la sentencia ejecutoriada. Por medio de acuerdo de fecha 5 de diciembre pasado, la jueza segunda civil del primer departamento judicial del Estado ordenó a la parte demandada que en el término de 3 días cumpliera con la sentencia definitiva ejecutoriada por Ministerio de Ley dictada en el juicio de origen en fecha 31 de octubre de 2019. En contra del auto relatado previamente, la persona de iniciales VCRA intentó interponer un recurso de apelación, solicitud a la que recayó el provedido de fecha 13 de enero de 2025, en el cual la jueza de primera instancia resolvió no admitirlo, ya que consideró que dicho proveído fue dictado para la ejecución del juicio de origen, lo que es equiparable a una sentencia ejecutoriada, por lo que dichas resoluciones no admiten recurso alguno. Inconforme con ese acuerdo, la recurrente interpuso el recurso de denegada apelación que aquí se analiza. En su memorial, la persona inicial es VCRA, plantea 2 argumentos torales. El primer argumento refiere al acuerdo que se intentó apelar de fecha 5 de diciembre de 2024, manifestando que es contrario a derecho. Y en su segundo argumento consideró que le causa agravio el acuerdo de fecha 13 de enero de 2025, en virtud de que a su criterio la jueza segunda civil hizo una debida calificación del grado al aplicar de forma incorrecta el artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues considera que la resolución que se intentó apelar tiene autonomía propia y que no tiene finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio, por lo que si bien fue dictada dentro de un procedimiento de ejecución, no está encaminada a obtener dicha ejecución. Además, la recurrente aduce que el auto de fecha 5 de diciembre pasado sí es apelable, toda vez que le causa un gravamen que no puede ser reparada en la resolución final. Del estudio de la calificación del grado propuesto, tenemos que el primer argumento se considera que no está enfocado en combatir la improcedencia del recurso de apelación dictado por la jueza de origen en el auto de fecha 13 de enero de 2025, sino que se enfoca en señalar que el diverso auto de 5 de diciembre pasado es contrario a derecho. Por lo tanto, se estima inatendible en esta vía por ser inoperante, pues los recursos de denegada apelación solamente tienen la finalidad de declarar la procedencia o no del recurso de apelación. En cuanto al segundo argumento, es claro que el auto de fecha 5 de diciembre mencionado no constituye una última determinación judicial en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues en esta etapa se pueden presentar diversas actuaciones posteriores, como por ejemplo un embargo, un avalúo de bienes, así como el anuncio de la venta, la posición de excepciones en contra de la ejecución de sentencia, prestación de la planilla de liquidación, entre otros. En virtud de ello, es necesario considerar los 3 supuestos normativos establecidos en el artículo 376 del Código Adjetivo en la materia, para determinar si procede el recurso de apelación en contra del acuerdo de 5 de diciembre ya citado. En cuanto al primer supuesto, que se refiere a que la ley expresamente otorga la posibilidad de apelarlo, se debe señalar que no existe disposición alguna en la legislación procesal civil que establezca que es posible apelar el auto que se está analizando. Número 2, en lo que respecta al segundo supuesto, tampoco se actualiza en este asunto, pues en el auto que se intentó apelar, la jueza segunda civil del primer departamento judicial del Estado en ningún momento impidió el desarrollo del procedimiento. Contrario a ello, ordenó que se diera cumplimiento a la sentencia definitiva ejecutoriada.
Con respecto a la tercera hipótesis, este tribunal observa que, contrario a lo que alega la recurrente, no se le causa gravamen alguno, pues lo único que se pretende es ejecutar una sentencia que ya causó ejecutoria y que en consecuencia no puede ser modificada. Por tales razones, es evidente que el auto de 5 de diciembre de 2024, dictado por la jueza de primera instancia, no es apelable. En consecuencia, el argumento segundo también resulta infundado. En las apuntadas condiciones resulta procedente confirmar la calificación del grado efectuada por la jueza segunda civil, pero por las razones diversas y ya expuestas establecidas en el auto de fecha, a las establecidas en el auto de fecha 13 de enero de 2025, mediante el cual se negó el recurso de apelación interpuesto por la recurrente en contra del diverso auto de fecha 5 de diciembre pasado. Secretaria, si me ayuda, por favor, con la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Inmensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Diego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 35 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 1 diagonal 2022, dimanado del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 20 de febrero de 2025, en el cual no se admitió el recurso de apelación en contra del diverso auto de fecha 13 de enero de 2025. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto relativo al TOCA 35-2025. Este TOCA deriva de un juicio extraordinario hipotecario situado en etapa probatoria, ya que de las constancias remitidas a este tribunal se advierte que la persona de iniciales EEP ofreció una prueba confesional a cargo del ciudadano JMAC por su propio y personal derecho y no por medio de apoderado. Para tal fin, adjuntó al mismo escrito el pliego de posiciones que éste debía absolver y solicitó a la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado que fijara fecha y hora para el desahogo y perfeccionamiento de dicha confesional, siendo que mediante proveído de fecha 13 de enero de 2025 se admitió, sin citación de la parte contraria, la prueba de confesión ofrecida por el recurrente. Sin embargo, la juzgadora, en virtud de que el ciudadano JMAG cedió sus derechos a diversa persona en auto de fecha 8 de agosto de 2022, con fundamento en el artículo 193 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, admitió dicha confesional, pero a cargo del sesionario, fijando fecha y hora para su comparecencia, a efecto de que absolviera las posiciones que articuló la contraparte. EEP intentó interponer un recurso de apelación en contra del referido auto de fecha 13 de enero de 2025. No obstante, mediante proveído de 20 de febrero del mismo año, la jueza citada resolvió no admitir el recurso de apelación, ya que consideró que este auto que se pretende apelar no se encuentra dentro de los supuestos contemplados en el artículo 376 del Código Adjetivo de la materia. En contra de este acuerdo, la recurrente interpuso un recurso de denegada apelación. En esencia, la recurrente expresó dos argumentos. En el primer argumento, dice que el auto de fecha 20 de febrero de 2025 resulta violatorio de sus derechos, ya que no admitirse recurso de apelación se está violentando su derecho de audiencia estipulado en el artículo 14 constitucional y su derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 también de nuestra Carta Magna. A su consideración es claro que al admitir la prueba de confesión ofrecida, señalando como confesante al ciudadano JLLN y no a quien ella ofreció, vulnera sus derechos de audiencia y debido proceso. En el segundo argumento, alegó que la jueza actuó de manera arbitraria y parcial en favor de la parte actora, violando su derecho de audiencia y debido proceso, fundamentando su petición en el artículo 17 de nuestra Carta Magna también. De los argumentos vertidos por la recurrente, por una parte, se considera que no están enfocados en combatir la improcedencia del recurso de apelación, sino en controvertir las supuestas razones por las cuales la recurrente no podría notificar ni presentar a sus testigos los días señalados por la juzgadora de origen para el desahogo de las pruebas ofrecidas. Por lo tanto, se estiman inatendibles en esta vía por ser inoperantes, pues los recursos de denegada apelación únicamente tienen la finalidad de declarar la procedencia o no del recurso de apelación y no de analizar cuestiones ajenas a ello. Por otra parte, sus argumentos resultan infundados en virtud de que no desvirtúan la resolución recurrida, toda vez que en efecto la resolución del 20 de febrero de 2025 no es apelable. Así, corresponde verificar si el auto referido de fecha 20 de febrero se encuentra en alguno de los tres supuestos normativos contemplados en el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
En cuanto al primer supuesto, es decir, que la ley establezca expresamente la posibilidad por apelarlo, este no se tiene por satisfecho, pues la jueza no negó algún término probatorio o alguna providencia de prueba. En lo que respecta al segundo supuesto, tampoco se actualiza, pues en el auto que se intentó apelar, la jueza en ningún momento impidió el desarrollo del procedimiento. Contrario a ello, fijó fecha y hora para el desahogo de una prueba confesional a cargo del ciudadano de iniciales JLLN, lo que representa un acto que da continuidad a la etapa probatoria del procedimiento de origen. Y en lo que atañe al último de los supuestos, es decir, si el auto causa un gravamen que no pueda repararse en sentencia, tampoco se cumple en el presente caso, ya que aún en el supuesto de que la prueba confesional corriera a cargo del sesionario JLLN, se estaría a lo que sucediera durante esa diligencia para poder aplicar o no lo establecido en el numeral 192 relacionado con el 193, ambos del Código Adjetivo de la materia. Por lo tanto, la afectación que relaciona en su agravio aún no se ha determinado, ya que para concluir si influye o no en el sentido de la resolución, tendría que determinarse o no lo contemplado en los numerales ya relacionados. Por lo tanto, esta ponencia comparte el criterio sostenido por la juez de primera instancia en el acuerdo dictado en 20 de febrero de 2025, en el sentido del que el diverso auto de 13 de enero del año en curso no es apelable por disposición de ley, tal y como lo señala el referido artículo 174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En consecuencia, se propone confirmar la calificación del grado hecha por la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado, declarándose improcedente el presente recurso de denegada apelación. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Enseguida, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mense Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Diego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de sentencia relativo al TOCAT 23/2023 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 37/2014, proveniente del Juzgado Penal del Segundo Departamento Judicial del Estado, en la que los denunciantes interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 25 de julio de 2023. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto relacionado con el TOCA tradicional 23/2023. En fecha 25 de julio de 2023, el juez penal del Segundo Departamento Judicial del Estado dictó sentencia condenatoria en contra de la persona iniciales RAPK por el delito de homicidio cometido por culpa en agravio de quienes en vida respondieron a los nombres de B, CY, ECH y JEEE. Como agravios tenemos que el juez de primera instancia aparentemente violentó derechos humanos y garantías constitucionales al no informarles a las víctimas indirectas que tenían derecho a apelar la sentencia que emitió, ni el tiempo con el que contaban para interponer el referido recurso, ni el monto de la reparación del daño. En cuanto al incidente de reparación del daño exigible a terceros, alegan que no se le corrió traslado de los considerandos que tomó en cuenta el juez, por las que señaló la suma por concepto de pago de reparación del daño, considerando que dicha cantidad no se encuentra ajustada a su criterio a derecho, en virtud de que los incidentes promovidos por cada uno de ellos se acreditó que ganaban cantidades diferentes en sus salarios. Que el juez de primera instancia trató de demostrar un concurso ideal del delito previsto en el artículo 20 del Código Penal del Estado de Yucatán y que, a consideración de los tres apelantes, son 11 años, 3 meses los que consideran que es la pena imponer al sentenciado por la comisión del homicidio cometido por culpa, refiriendo varios aspectos en los que debió fundar y motivar su decisión. Otro agravio considera que en la sentencia emitida por el juez penal de primera instancia no se tomaron en cuenta los medios de prueba y lo que se acreditó en los incidentes de reparación del daño exigible a terceros, lo cual vulnera el derecho humano y garantía constitucional de la reparación del daño integral. Como cuarto agravio, señalan que no están de acuerdo con que se haya devuelto de forma definitiva el camión de la marca Dina de tipo de caja cerrada con placas de circulación del Estado de la propietaria, ya que a su criterio dicha devolución se hizo de forma ilegal. Los apelantes también refirieron que el presente recurso de apelación es en cuanto al incidente de reparación del daño exigible a terceros, en el cual, de igual forma, solamente se le notificaron los puntos resolutivos, mas nunca se le corrió traslado de los considerandos que tomó en cuenta el juez al dictar su sentencia. La defensa no expresó agravios.
Lo que se propone es modificar la sentencia recurrida en la que se condenó al sentenciado única y exclusivamente en cuanto a condenarlo al pago de la reparación del daño moral a favor de las víctimas indirectas, sin perjuicio de que en su momento se determine la cantidad en la etapa de ejecución de sentencia. Esto se debe a que del exhaustivo examen realizado se advierte que respecto a la reparación del daño a la que tienen derecho los cónyuges y quien acredite tener el derecho con respecto a las personas que fallecieron, el juzgador de primera instancia fue omiso en condenar al sentenciado al pago de la misma, lo que constituye una vulneración al principio de legalidad y exhaustividad de la sentencia. En relación a lo planteado en el quinto agravio, no se entra a su estudio, ya que se está al acordado en la resolución dictada en fecha 25 de julio de 2024 en el recurso de reposición interpuesto por los mismos apelantes en su momento dentro del toca penal tradicional que se encuentra en estudio. En relación a los demás argumentos de agravios del examen realizado, no se advierte violación alguna a los derechos fundamentales ni humanos del sentenciado. Existe un razonamiento del por qué se encuentran acreditados los elementos del delito de homicidio cometido por culpa, así como la plena responsabilidad del sentenciado en su comisión. Por lo tanto, lo que corresponde y se propone es considerar como infundados por una parte y parcialmente fundados por otra, y en ciertos aspectos de sus motivos de molestia inoperantes por inatendibles los agravios expresados por los apelantes y modificar, como se ha mencionado, única y exclusivamente para el pago, para que se contemple el pago de la reparación del daño moral. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Isabel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mens Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 4 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de sentencia relativo al toca 8/2024 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 256/2016, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que el sentenciado, el defensor público y la denunciante interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de diciembre de 2023. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto del toca 8/2024 del sistema tradicional. En fecha 13 de diciembre de 2023, la jueza primera penal del primer departamento judicial dictó sentencia condenatoria en autos de la causa penal 256/2016 en contra de la persona iniciales AAKS por considerarlo penalmente responsable por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar denunciado por la ciudadana de iniciales FRLB en agravio de su hija menor de edad. Mediante escrito de fecha 4 de abril de 2024, el defensor público del sentenciado señaló como primer agravio que el delito en cuestión no fue debidamente acreditado, ya que la jueza no analizó de manera detallada las pruebas. Además, argumentó que la madre denunciante también tiene obligaciones de manutención y que el estudio socioeconómico carece de valor probatorio por basarse únicamente en los dichos de la denunciante. Como segundo agravio, argumentó que los testimonios de ciertos testigos carecen de valor probatorio, ya que sus declaraciones son similares, revelando un posible interés en favorecer a la denunciante. También señaló que en el careo una de las testigos no ratificó su declaración, aspecto que la jueza omitió valorar. Finalmente, como tercer agravio, se manifestó que los elementos probatorios no son suficientes ni idóneos para sostener una sentencia condenatoria, ya que no se demostró ni la existencia del delito ni la responsabilidad penal del entonces acusado. Lo que se propone es declarar los agravios como infundados. En cuanto a los agravios primero y tercero, es importante destacar que, por un lado, ni el sentenciado ni su defensa aportaron pruebas para desvirtuar los elementos de convicción, y por otro lado, existe un cúmulo de evidencias probatorias que, debidamente concatenadas, resultan suficientes para acreditar la responsabilidad penal del sentenciado. Además, la posibilidad económica de la madre para con su hija no elimina la obligación del padre de proporcionar los medios para la subsistencia de la menor de edad. Respecto al estudio socioeconómico, este cumplió con formalidades legales para su elaboración y la trabajadora social cumplió con su realización dentro del marco de sus atribuciones, pues ello implicó obtener información sobre el ambiente socioafectivo y económico de la denunciante, lo cual fue útil para alinearse con el diverso material probatorio.
En cuanto al segundo agravio, las declaraciones de las testigos adquirieron valor probatorio indiciario, toda vez que al momento de declarar se les tomó la protesta de ley, se le hicieron saber las penas en las que incurrirían si declaraban falsamente, se les examinó separadamente, dando sus datos generales y la razón de su dicho. Y sus relatos son claros en cuanto a que expresaron desde sus propias ópticas la manera en que se enteraron de los hechos, y en específico la forma en la que supieron cómo el hoy sentenciado omitió cumplir con sus obligaciones alimentarias. Por último, se propone modificar la sanción impuesta respecto a no privar al sentenciado de los derechos de convivir con su familia, particularmente con su hija. Por lo expuesto, magistrados, se consideran infundados los agravios presentados por el defensor público de la inscripción. Sin embargo, se suple la deficiencia de la queja en cuanto a aquellos y a la omisión de agravios por parte del sentenciado con base en el artículo 382 del Código de Procedimientos Penales del Estado, aplicable en su momento. Y, como se ha mencionado, se propone modificar únicamente el punto tercero de la sentencia dictada por la jueza primera penal el 13 de diciembre del año 2023 en autos del expediente 256, que se refiere a la privación de los derechos de familia que se ha comentado. En cuanto a todo lo demás, se confirman los puntos resolutivos de la sentencia. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Enseguida, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Mimenza Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 5 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de sentencia relativo al toca 23/2024 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 1101/2013, proveniente del Juzgado Primero Penal del primer Departamento Judicial del Estado, en la que la denunciante, los asesores jurídicos particulares y el agente del Ministerio Público interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 24 de septiembre de 2024. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 23/2024. Y como antecedente tenemos que en fecha 24 de septiembre de 2024, la jueza primera penal del primer departamento judicial dictó sentencia absolutoria a favor de la persona iniciales RBG por el delito de robo calificado. En virtud de acaso consideración, dicho sentenciado en todo momento actuó con autorización de un familiar, específicamente de su abuela, como persona idónea para disponer de bienes muebles que se encontraban en un predio de Progreso, Yucatán. Como agravios de la denunciante, tenemos que indicó que a pesar de que el sentenciado quiso justificar que actuó con consentimiento de su abuela, no existió comparecencia de esta persona. Que los testimonios de las personas de iniciales MELO y CLSL se encuentran dentro del rango de tiempo, modo y lugar de los hechos, siendo consistentes, además de que reconocen datos apreciables por los sentidos como objetos que eran de su propiedad y el medio en el que se transportaron. Señaló que se acreditó que la propietaria del inmueble, de los bienes muebles, perdón, supuestamente sustraídos, y que tenía en renta el predio del cual este había sido tomado. Que el valor probatorio otorgado por la jueza a la declaración del entonces acusado está fuera de contexto por ser aislada. Por lo anterior, solicitó que se declare la sentencia condenatoria y que se pague la reparación del daño. El Ministerio Público refirió que la jueza de primera instancia valoró incorrectamente las pruebas que integran el sumario. Indicó que la plena responsabilidad del sentenciado quedó acreditada con la denuncia, con las facturas presentadas y con los testigos también presentados, los cuales, contrario al esgrimido, acreditaron la participación del ahora absuelto y de sus coacusados. Manifestó que si bien el sentenciado negó los hechos que se le imputaron, su solo dicho no debe ser creíble, pues no aportó prueba alguna con la que acredite esto. Los asesores jurídicos particulares no expresaron agravios. Del exhaustivo examen realizado, no se advierte violación alguna en los derechos fundamentales ni humanos del sentenciado ni de la parte victimal, en virtud de que la denuncia y la ampliación de la misma no se encuentran debidamente sustentadas, resultando insuficientes, es decir, que no encontraron soporte con todo el material probatorio presentado durante la secuela procedimental. Lo mismo aconteció con la documentación exhibida por la denunciante, ya que esta fue para efecto de acreditar la propiedad de bienes muebles detallados en hechos del día 5 de enero de 2011. Sin embargo, los mismos no fueron materia de estudio de esta resolución que se emite. Como determinación, tenemos que se propone considerar infundados los agravios planteados por la denunciante y por el agente del Ministerio Público y, por lo tanto, confirmar la sentencia recurrida.
Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Isabel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, licenciada Inmensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Diego Cárdenas. Con el sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Se continúa con los tocas de la magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Diego Cárdenas, quien enlistó dos proyectos. Toca uno de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 30/2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 142/2024, dimanado del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por discriminatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Con los antecedentes expuestos por la secretaria, pongo a consideración de los señores magistrados el toca 30/2025, que en este momento expongo de manera sintetizada. Este asunto deriva de un juicio extraordinario hipotecario mediante escrito presentado en fecha 22 de octubre de 2024, los licenciados en Derecho de iniciales FOPC y DLPV, en su carácter de apoderados legales del Infonavit, promovieron un juicio extraordinario hipotecario en contra del señor con iniciales JGAC, solicitando, entre otras prestaciones, el vencimiento anticipado del contrato base de la acción, el pago de la suerte principal, cantidad que se desprende del contrato base de la acción, el pago por los intereses ordinarios y moratorios, y en caso de negativa de pago, el aseguramiento mediante secuestro del bien base de la acción. Las cantidades que se generen hasta la total liquidación del adeudo, derivado de los conceptos antes mencionados, y el pago de gastos y costos del juicio de origen. Todo lo anterior derivado del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrada entre el Infonavit como acreditante y el ciudadano con iniciales JGAC como acreditado, deudor principal, otorgando ante la fe de notario público, esto mediante escritura pública. En el presente caso, se puso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando en síntesis lo siguiente: que el Infonavit es un órgano público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En tal mérito resulta competente el juzgado de distrito en el estado de Yucatán, pues se trata de una entidad federal. En este asunto se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, toda vez en el caso, habiendo realizado la revisión de los autos que obran en el expediente civil número 142/2024, se advierte que los licenciados en Derecho de iniciales FOPC y DLPV, apoderados legales del Infonavit, promovieron un juicio extraordinario hipotecario en contra del ciudadano de iniciales JGAC ante la jueza quinta civil del primer departamento judicial del estado. De ahí que la materia del procedimiento sea puramente civil y constituye además un juicio especial regulado por sus propias normas, procedimientos previstos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, motivo por el cual se concluye que se trata de una acción que por razón de su objeto se considera una acción de carácter real. Esto porque su derecho a ejercer la acción lo sustenta en la acción hipotecaria, mismo que se encuentra delimitado en los artículos 584 a 597, contenidos en el capítulo tercero del juicio hipotecario del título tercero de los juicios extraordinarios del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. Por lo tanto, es correcto que en el presente juicio se tramite ante la jueza de instancia en materia civil conforme a las reglas del mencionado capítulo. De igual manera, no pasa desapercibido para esta
el proponente que aun y cuando la parte actora es un órgano público, esto no resulta óbice para declinar la competencia a favor de los jueces mercantiles federales, en virtud de que el acto jurídico celebrado entre las partes no es mercantil, dado que el crédito otorgado por el Infonavit está destinado a vivienda de interés social. Por lo anterior, se reitera que las alegaciones vertidas por el excepcionista no constituyen razón legal para decretar la procedencia de la excepción de incompetencia planteada, por lo que resulta incuestionable la competencia de la jueza quinta civil del primer departamento judicial del Estado para conocer y resolver el asunto de origen hasta determinar lo conducente. Señora secretaria, sírvase por favor tomarle la votación a los señores magistrados. Enseguida, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mens Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Toca 2 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 33 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil reivindicatorio de propiedad y posesión de número de expediente 374 diagonal 2024, dimanado del juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes expuestos por la secretaria, pongo a consideración de los señores magistrados el TOCA 33 diagonal 2025. En este acto expongo de manera sintetizada. Este asunto deriva de un juicio ordinario civil reivindicatorio de propiedad y posesión mediante escrito presentado el 21 de junio de 2024 por el licenciado en Derecho de iniciales JC MV en su carácter de apoderado legal de la ciudadana de iniciales MDGSA, quien promovió, corrijo, un juicio ordinario civil reivindicatorio de propiedad y posesión en contra de los ciudadanos de iniciales VOCC, SPA y FFNM, solicitando, entre otras cosas, la restitución o desocupación y entrega por parte de los demandados a favor de la demandante del predio objeto del juicio primigenio por la ocupación ilegal del inmueble de su propiedad, que se declare en sentencia definitiva que la ciudadana de iniciales MDGSA, demandante, es la única propietaria del bien inmueble, en comento que igualmente se condene a los demandados al pago de los frutos civiles de la indebida ocupación y al pago de energía eléctrica y agua potable del mencionado predio, así como cubrirle el pago de gastos y costas que se origine en el presente juicio. En el presente caso, se puso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando en lo toral que el juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado de Yucatán resulta incompetente para conocer de la presente controversia, toda vez que el excepcionista no tiene su domicilio establecido en la ciudad de Motul, Yucatán, y que en tal virtud resulta improcedente entablar el juicio de origen en su contra ante una autoridad judicial que tenga residencia en la mencionada ciudad. En este asunto se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, toda vez que de la revisión de las constancias de autos que obran en el expediente civil número 374 diagonal 2024, se advierte que el licenciado en Derecho de iniciales JCMV, en su carácter de apoderado legal de la ciudadana MDGSA, promovió un juicio ordinario civil reivindicatorio de propiedad y posesión en contra de los ciudadanos de iniciales VOCC, SPA y FFNM ante el juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado con sede en Motul.
Así pues, es viable destacar, entre diversas razones, para acreditar la competencia del juzgado de origen, la documental pública consistente en la inscripción vigente del predio objeto de la controversia, el cual está ubicado en Techac Puerto. Esta prueba queda corroborada con la certificación hecha por el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en la que consta la inscripción del predio y que con esto queda demostrada que la titular del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para seguir conociendo del presente asunto. Por lo anterior, se reitera que las alegaciones vertidas por la excepcionista no constituyen razón legal para decretar la procedencia de la excepción de incompetencia planteada, por lo que resulta incuestionable que la competencia de la jueza tercera mixta de lo civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán para conocer y resolver el asunto de origen hasta que se determine lo conducente. Si es tan amable, señora secretaria, sírvase tomar la votación a los señores magistrados. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licenciada Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Pliego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha concluido con los proyectos listados para esta sesión. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria, previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, me permito recordar que la próxima sesión ordinaria está agendada para el miércoles 14 de mayo del año 2025. Secretaria, tiene usted uso de la voz para darle continuidad al orden del día. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la séptima sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Por mi parte, ningún asunto general. Magistrada Ingrid, No, por mi parte tampoco, sí. Señora. magistrado Israel. Ninguno. Gracias. Se continúa con el siguiente punto del orden del día. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la séptima sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias, secretaria. Se ordena a la Secretaría de Acuerdos levantar el acta de esta sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de la sala, lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de acceso a la información pública, y siendo el propio día de hoy, miércoles 30 de abril de 2025, se concluye esta séptima sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias.